Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. En una casa de lámina oxidada en las afueras de Ciudad Juárez, un niño de 9 años aprendió a volverse invisible. Se llama Emiliano, pero hace tiempo que nadie lo llama por su nombre. Su madre trabaja de noche limpiando oficinas y su padre a veces desaparece por días y otras veces regresa con los ojos rojos y la voz llena de veneno. Emiliano duerme bajo la cama, no por juego, sino por estrategia. Desde ahí puede escuchar si las botas golpean el suelo con rabia, si la botella se estrella contra la pared, si su madre logra esconderse o si es él quien tendrá que hacerlo. Bajo la cama huele a polvo, a calcetines sucios y a miedo antiguo. Cada noche, antes de cerrarse los ojos, se repite en silencio que solo es un juego, que mañana será distinto. Pero las paredes no mienten y los gritos tampoco. Emiliano no sabía exactamente cuándo comenzó a temerle a su padre. Quizás fue la vez que lo vio romper una silla contra la pared porque la sopa estaba fría. O tal vez fue cuando su madre, con un ojo morado y el labio partido, le dijo que no hiciera ruido mientras su papá dormía. Desde entonces, cada sonido en la casa era una posible amenaza. Un plato mal colocado, una puerta mal cerrada, una risa que duraba más de lo permitido. Vivían con el corazón encogido, con la respiración contenida, con el alma hecha un nudo. Emiliano dejó de invitar amigos a casa. Ya no dibujaba dragones en sus cuadernos. Su imaginación, que antes volaba por montañas inventadas, ahora se arrastraba por el polvo bajo la cama. Su refugio no tenía ventanas ni puertas, solo oscuridad y silencio. Era un mundo sin adultos, sin voces fuertes, sin puños. Ahí era dueño de sus propios pensamientos, aunque todos olieran a miedo. Las noches eran las peores. Escuchaba los pasos tambaleantes de su padre acercarse por la calle de tierra. Siempre era igual. El portazo, el grito, el llanto. A veces, el golpe seco. Emiliano se escondía debajo de la cama con su mochila ya lista, por si tenían que salir corriendo. Adentro había un cuaderno, una linterna sin pilas, una foto de su mamá joven y un peluche sin ojo que aún olía a infancia. La rutina era tan precisa que su cuerpo ya sabía cuándo aguantarse el hambre y cuándo hacerse el dormido. El alcohol convertía a su padre en una criatura distinta, una sombra con olor a gasolina y sudor viejo. Pero lo más aterrador no eran los gritos. Era el silencio que venía después, ese hueco que se instalaba en la casa cuando su madre no respondía. El niño contaba hasta 100 en su cabeza. Si al llegar a 100 no escuchaba su voz, se arrastraba lentamente fuera del escondite para buscarla. Una noche encontró a su madre tirada en la cocina, con la cabeza sangrando. Llamó a una vecina sin saber cómo marcar bien en el teléfono. Solo repitió, "Mi mamá", una y otra vez, hasta que alguien entendió. Llegaron los paramédicos y también la policía, pero nadie arrestó a su padre. Dijeron que fue un accidente, que ella se había caído. Su madre no negó nada, solo bajó la mirada. Esa noche, Emiliano durmió en casa de la vecina, en un colchón inflable junto a otros 2 niños que no dejaban de preguntarle si su mamá iba a morir. Él no respondió, solo abrazó el peluche sin ojo y se quedó despierto hasta que amaneció. Al día siguiente, cuando regresó a su casa, el padre ya no estaba. La vecina dijo que lo vio subir a un camión rumbo a Chihuahua. Su madre volvió con una venda en la frente y una tristeza que se le pegó al cuerpo como sombra. No hablaba. Solo encendía cigarro tras cigarro y miraba por la ventana. Emiliano intentó acercarse. Le llevó agua, le limpió la herida, le dibujó una flor. Pero ella apenas lo miraba.
Esa indiferencia dolía más que los gritos. Era como si él también hubiera dejado de existir. Pasaron los días, luego las semanas. La escuela seguía, pero Emiliano ya no entregaba tareas. Su maestra empezó a sospechar. Un día, después del recreo, lo llamó a la dirección. Le preguntó si todo estaba bien en casa. Él dijo que sí. ¿Seguro?, insistió la maestra. Él solo asintió, porque en su mundo hablar era peligroso, porque sabía que si decía la verdad, tal vez lo separarían de su madre, y eso no podía soportarlo. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontró una botella escondida detrás del sofá. No era de su padre, era de su madre. La miró sin saber qué sentir. Algo dentro de él se rompió en silencio. Subió al cuarto, se metió debajo de la cama y no salió por horas. Esa noche, su madre no regresó. Emiliano se quedó solo, con el estómago vacío y la cabeza llena de pensamientos oscuros. Escuchó ruidos afuera, pasos, un grito lejano, pero no se movió, como si ya fuera parte del suelo, como si su cuerpo también se hubiera convertido en polvo. Cuando su madre volvió, olía distinto, no a comida ni a trabajo, olía a abandono. Le acarició el cabello sin decir nada. Luego se encerró en el baño y no salió hasta el día siguiente. Emiliano entendió que algo se estaba perdiendo, que ya no era solo su padre, que ahora también su madre se estaba yendo poco a poco, no con los pies, sino con la mirada, con la voz, con la voluntad. Desde entonces comenzó a escribir. Usaba las hojas del cuaderno viejo. Escribía sobre un niño que vivía debajo de una cama mágica donde nadie podía hacerle daño. Un lugar donde los gritos rebotaban y se convertían en viento, donde las lágrimas caían en el suelo y germinaban en flores negras, donde la noche no dolía y el día no asustaba. Escribía en secreto, con una linterna nueva que le dio la vecina. Cada palabra era una herida abierta, pero también una forma de respirar. Porque en su mundo roto, las historias eran lo único que aún podía controlar. El silencio entre Emiliano y su madre se volvió una costumbre. Ya no era incómodo, era como una pared invisible que ambos aceptaban sin discutir. Vivían bajo el mismo techo, pero cada quien en su propio mundo. Ella frente a la ventana, él bajo la cama o en la esquina del cuarto, escribiendo con los ojos cansados y las manos sucias. La comida era escasa y las palabras aún más. A veces pasaban días sin escucharse mutuamente. Ella salía por las tardes y regresaba con los ojos rojos, el maquillaje corrido y un olor que Emiliano no podía nombrar, pero que se le quedaba en la nariz como una advertencia. En la escuela, los profesores ya no preguntaban. Le daban hojas para colorear, aunque ya tuviera 9 años, como si supieran que su cabeza estaba en otro lado. Y él agradecía no tener que explicar, porque no hay palabras simples para decir, mi casa se está pudriendo y yo me pudro con ella. Un día, mientras revolvía el cajón de la cocina buscando galletas, encontró una carta doblada. Era de su padre. La letra temblorosa y torpe hablaba de perdón, de cambios, de una nueva oportunidad. Estaba dirigida a su madre. Decía que había encontrado trabajo en una maquiladora en Chihuahua, que estaba sobrio desde hacía semanas, que extrañaba a su familia. Emiliano leyó la carta muchas veces, primero con rabia, luego con miedo y al final con una especie de esperanza torpe. No se atrevió a mostrársela a su madre. La escondió bajo el colchón, junto al cuaderno donde escribía sus historias. Esa noche soñó que su padre volvía, pero no borracho, no violento, sino con una sonrisa que nunca había visto en la vida real. En el sueño comían pan dulce los tres juntos, y su madre reía sin maquillaje ni heridas. Pero al despertar,
El sonido de un vaso rompiéndose en la cocina lo devolvió al mundo que conocía. Su madre lloraba, sola, sentada en el suelo con una botella en la mano. Emiliano no dijo nada. Solo la miró desde la puerta, sintiendo cómo el pecho le ardía de impotencia. Días después, mientras regresaba de la escuela, un coche blanco se detuvo frente a él. Era su padre. Lo reconoció de inmediato, aunque tenía el pelo más corto y la barba crecida. «Súbete, hijo», dijo. Emiliano se congeló. Su mochila le pesaba más que nunca. «Solo quiero hablar contigo», insistió el hombre. Emiliano no supo qué hacer. Miró alrededor. No había nadie. Subió. El coche olía a cigarro viejo y desodorante barato. Su padre hablaba mucho, rápido, nervioso. Decía que había cambiado, que ahora era un hombre nuevo, que quería verlo más seguido, que lo extrañaba. Emiliano apenas respondía. Miraba por la ventana con el estómago apretado. Su padre lo llevó a comer tacos, le compró una soda, le preguntó si su madre seguía trabajando de noche. Emiliano solo asentía con la cabeza. Todo parecía irreal, como si alguien hubiera tomado su vida y la estuviera reescribiendo sin avisarle. Al regresar a casa, su madre estaba en la puerta. Tenía los ojos desorbitados, la boca temblando. «¿Dónde estabas?», gritó. Emiliano no respondió. Detrás de él, el coche blanco se alejaba. Su madre le dio una bofetada. Fue la primera vez. Él no lloró, solo bajó la cabeza y entró a la casa. Esa noche no escribió, solo se quedó despierto mirando el techo, sintiendo cómo algo dentro de él se quebraba sin hacer ruido. Al día siguiente, su madre le prohibió ver a su padre. «Ese hombre no va a destruirnos otra vez», dijo. Pero Emiliano no entendía si ya no estaban destruidos. Pasaron semanas. Su madre volvió a encerrarse en sí misma. Apenas salía, apenas comía. Una tarde la encontró desmayada en el baño, vomitada, temblando. Llamó a la vecina. Llegó la ambulancia. Otra vez. Esta vez sí se la llevaron. Emiliano pasó 2 días con los vecinos. Nadie sabía si regresaría pronto. Le dijeron que estaba en un hospital, desintoxicándose. No entendía la palabra, pero sí entendía el miedo. Cuando por fin volvió, no traía olor a alcohol, pero sí una tristeza más espesa. Intentó cocinar, limpiar, peinarse, pero todo se le caía de las manos. Emiliano la ayudaba como podía. Lavaba los platos, barría el suelo, calentaba tortillas. Era un niño con alma de anciano, con gestos de adulto, con ojos de guerra. Una noche, su madre se sentó en la cama y lo llamó. Le dijo que necesitaba hablar. Emiliano se sentó frente a ella, en el suelo. «Tu papá no era así cuando lo conocí», dijo. «Era tierno, era valiente, pero el alcohol se lo comió». Emiliano no sabía si creerle. Le preguntó por qué nunca se habían ido, por qué lo dejaron quedarse tanto tiempo. Su madre lo miró largo rato. Porque tenía miedo, porque no tenía a dónde ir, porque no sabía ser fuerte. Emiliano bajó la cabeza. «Yo también tengo miedo», dijo en voz baja. Su madre le acarició el cabello. Fue la primera vez en mucho tiempo que se tocaron sin violencia, sin distancia. Esa noche no durmió bajo la cama. Durmió en su camita junto a su madre, con la puerta cerrada y el cuaderno guardado en el buró. Pero algo dentro de él ya no estaba. Algo se había ido para siempre. Tal vez la inocencia, tal vez la fe. A partir de aquella noche, Emiliano comenzó a ver el mundo con una claridad cruel. Ya no esperaba milagros. Ya no soñaba con papás que cambiaban, ni con mamás que se curaban del miedo. Solo caminaba, respiraba, escribía. Cada letra que ponía en el cuaderno era como una espina sacada del pecho. No escribía cuentos felices. Escribía lo que no se atrevía a decir. Los golpes, el encierro, los silencios, las miradas que duelen más que los insultos. A veces
Su madre lo leía a escondidas. No decía nada, pero luego lo abrazaba sin motivo. Emiliano entendía que eso era su forma de pedir perdón, un perdón sin palabras, sin explicaciones, solo piel contra piel, como si el calor pudiera borrar el pasado. Pero el pasado siempre encuentra forma de volver. Una tarde, cuando regresaban del mercado con una bolsa de pan y tomates, lo vieron. Ahí estaba su padre, parado frente a la casa, con la misma cara de siempre, pero los ojos más oscuros. Su madre se detuvo en seco. Emiliano sintió cómo se le paralizaban las piernas. «Solo quiero hablar», dijo el hombre, con las manos levantadas como si eso limpiara su historia. Ella no respondió. Lo rodeó con el cuerpo, como un escudo. Emiliano sintió el temblor de su madre, un terremoto silencioso que nacía desde los huesos. «Lárgate», susurró ella, con una voz que nunca antes le había escuchado. El hombre insistió. Dijo que estaba limpio, que tenía trabajo, que quería ver a su hijo. Pero esta vez, algo en la mirada de su madre era diferente. Era como si por fin entendiera que no se trataba solo de sobrevivir, sino de no permitir más destrucción. «Si vuelves, te meto a la cárcel», dijo. Él rió con esa risa vacía que Emiliano recordaba de tantas noches. Pero se fue caminando lento, como si supiera que esa puerta ya no se abriría más para él. Esa noche, su madre lloró sin esconderse. Emiliano no dijo nada, solo se sentó junto a ella y le sostuvo la mano. No como un niño, sino como alguien que ya había visto demasiado. Desde entonces, la relación entre ellos cambió. No se volvió perfecta, pero sí más honesta. Había días buenos, desayunos con pan tostado, tareas hechas a tiempo, música bajita en la cocina, y había días malos, recaídas, ausencias, silencio espeso. Pero Emiliano ya no dormía bajo la cama. Dormía en su cuarto, con la puerta abierta y la linterna cargada. Un día en la escuela, la maestra le pidió que leyera algo frente al grupo. Emiliano se negó, pero ella insistió. Entonces sacó su cuaderno y eligió una de sus historias. Era sobre un niño que vivía en un mundo donde los gritos eran monstruos, pero él había aprendido a domarlos, escribiendo sus nombres. Cuando terminó, el salón estaba en silencio. Nadie se rió, nadie aplaudió, solo silencio. Pero era un silencio distinto. Uno que escuchaba, que contenía. La maestra se acercó y le dijo: «Tú tienes algo muy importante que contar». Esas palabras se le quedaron pegadas en la piel como una manta tibia. Poco después, una trabajadora social visitó su casa. La maestra la había contactado. Emiliano tuvo miedo al principio. Pensó que lo iban a separar de su madre. Pero la mujer solo habló con ellos, preguntó, escuchó, tomó notas. Al final le ofrecieron ayuda, terapia para él, un grupo de apoyo para su madre. Al principio ella se negó, decía que no necesitaban limosnas del gobierno. Pero Emiliano le tomó la mano y le dijo: «Podemos intentarlo». Fue la primera vez que ella lo miró con verdadero respeto. Las sesiones de terapia fueron extrañas. Al principio, Emiliano no decía nada. Solo observaba las paredes, las sillas, los relojes. Pero poco a poco, las palabras empezaron a salir. Primero como susurros, luego como lluvia. Habló de los golpes, del miedo, de los escondites, de cómo aprendió a leer los pasos en la noche como si fueran claves de guerra, de cómo un niño puede volverse viejo sin cumplir los 10 años. Su madre también hablaba en otro grupo, con otras mujeres que lloraban las mismas historias. Volvía cansada, pero más liviana. Una tarde, al salir de la terapia, fueron por un helado. Era la primera vez que hacían algo así, solo por hacerlo. Se sentaron en una banca, sin hablar mucho, mirando a la gente pasar. Emiliano pensó que tal vez la vida no se arregla de golpe,
que no hay finales felices, pero sí momentos suaves, pedacitos de paz, y eso, para él, ya era una especie de milagro. Esa noche, en lugar de escribir sobre monstruos, escribió sobre una madre que aprendía a mirar a su hijo a los ojos sin vergüenza, y un niño que entendía que el amor no siempre es perfecto, pero sí puede reconstruirse con ternura, con tiempo, con verdad. Con el paso de los meses, Emiliano comenzó a caminar distinto. No era que se sintiera más alto ni más fuerte, pero algo en su espalda ya no se encorvaba tanto. Iba y venía de la escuela sin esperar tragedias en cada esquina. En su casa, las paredes seguían siendo delgadas y la nevera seguía casi vacía, pero el ambiente era menos tóxico. Su madre trabajaba medio turno en una panadería del centro y por las tardes asistía al grupo de mujeres que aprendían a sostenerse unas a otras sin caer en la vergüenza. Había menos gritos, menos sombras. Aún así, el miedo no desaparece por decreto. Se esconde, cambia de forma, y un día, cuando menos lo esperas, vuelve con rostro nuevo. Fue un viernes. Llovía fuerte y la luz se había ido. Emiliano escribía en su cuaderno con la linterna encendida, mientras su madre lavaba los trastes. Tocaron la puerta. 1, 2, 3 veces. Nadie esperaba visitas. Su madre se asomó por la cortina y se quedó inmóvil. Emiliano supo sin que ella dijera nada. Era él, otra vez, mojado, temblando, con la mirada de un perro expulsado del mundo. «Solo quiero ver a mi hijo», gritó. «No me cierres la puerta». Emiliano sintió cómo el corazón se le subía a la garganta. No por amor, sino por terror antiguo. Su madre cerró la cortina y se apoyó contra la pared, respirando como si acabara de correr kilómetros. El hombre seguía afuera, llorando ahora, repitiendo que se iba a matar si no lo dejaban entrar. Ella titubeó. Dio un paso hacia la puerta. Emiliano se levantó y por primera vez en su vida le habló con firmeza. «Si le abres, me voy». No gritó, no suplicó. Lo dijo con una calma tan cortante que parecía ajena a un niño. Su madre lo miró. En sus ojos había 1000 historias de dolor, pero también una chispa nueva, respeto. Esa noche no abrieron la puerta. Llamaron a la policía. El hombre fue detenido por alteración del orden. No era gran cosa, estaría libre en horas, pero fue un quiebre, un antes y un después. Su madre no volvió a hablar de él. Emiliano tampoco. No porque lo hubieran superado, sino porque entendieron que algunas heridas no se nombran, solo se cargan. Sin embargo, lo que siguió no fue alivio. Fue una tristeza densa, como si el cuerpo hubiera perdido algo que lo mantenía alerta. Emiliano se volvió más callado. Escribía menos. Dormía más. Su maestra notó el cambio. Lo llamó a la dirección. Le preguntó si todo iba bien. Él respondió que sí. Siempre decía que sí, pero por dentro se sentía como un globo desinflado. No había gritos, no había golpes, pero tampoco había luz. Todo era gris, como esas tardes nubladas que no terminan de llover. En casa, su madre cocinaba sopa y trataba de hablar, pero Emiliano apenas respondía. Se sentía culpable por haber deseado que su padre desapareciera. Se sentía culpable por no querer verlo. Se sentía culpable por no sentirse feliz ahora que todo estaba mejor. Una tarde se quedó solo en casa. Su madre había salido al grupo de apoyo. Emiliano encontró la carta vieja de su padre, la que había escondido meses atrás. La leyó de nuevo. Esta vez no con miedo ni esperanza, sino con una extraña compasión. El hombre que escribió esas palabras era el mismo que lo golpeó con el cinto, el mismo que rompió los platos, el mismo que hizo sangrar a su madre. Pero también era un ser roto, igual que ellos, un ser que no supo amar, que no supo detenerse. Emiliano sintió un nudo en la garganta. No era perdón. Era una tristeza seca,
como cuando entierras algo y sabes que no volverá. Rompió la carta en pedazos pequeños y los dejó caer en la basura. Luego abrió su cuaderno y escribió una sola frase: a veces el monstruo también llora, pero eso no lo hace menos monstruo. Al día siguiente, su maestra le pidió participar en un concurso de escritura para niños. Emiliano se negó al principio. No quería leer en voz alta, no quería exponer su historia, pero la maestra le dijo que su voz podía tocar otras voces, que tal vez había otros niños, otros Emilianos, esperando saber que no estaban solos. Esa noche lo pensó mucho. Recordó las veces que se escondió bajo la cama, las veces que escribió con lágrimas en los ojos, y al final decidió hacerlo. Escribió una nueva historia, no sobre el miedo, sino sobre la fuerza silenciosa de quienes sobreviven al miedo. No era optimista, pero sí verdadera. Y en su mundo, la verdad era un acto de resistencia. El concurso de escritura fue en una biblioteca vieja del centro, con olor a papel húmedo y polvo de siglos. Emiliano llegó con su cuaderno apretado contra el pecho y las manos sudadas. Su madre lo acompañó sentada en la última fila, nerviosa, con la mirada baja. Había otros niños con sus textos, con sus familias, con sus risas limpias. Emiliano los observaba como si fueran de otro planeta. Cuando llegó su turno, caminó lento hacia el micrófono. No leyó el nombre de la historia. Solo empezó. Esta es la historia de un niño que vivía debajo de una cama porque ahí no llegaban los gritos. El silencio en la sala fue inmediato. Nadie tosía, nadie se movía. La voz de Emiliano era firme, pero adentro todo le temblaba. Habló de su miedo, de su rabia, de su esperanza tímida. Habló de cómo a veces los adultos duelen más que el hambre. Cuando terminó, no hubo aplausos al instante, solo respiraciones contenidas. Luego vino el ruido, manos, murmullos, ojos mojados. Su madre lloraba en silencio, con la cara entre las manos. No ganó el concurso, pero eso no importó. Ese día, Emiliano comprendió que su voz tenía un peso, que su historia, aunque sucia y rota, valía. Días después, un periodista local escribió una nota sobre el evento. Mencionó a Emiliano, no con nombres ni detalles, pero habló de un niño valiente que había narrado la guerra en su casa con palabras que dolían y curaban al mismo tiempo. La trabajadora social que lo había atendido al principio leyó el artículo, lo visitó de nuevo, esta vez con una invitación, un programa de apoyo a niños escritores en situación vulnerable. Incluía libros, talleres, orientación psicológica. Su madre firmó los papeles sin entender todo, pero sabiendo que era importante. Emiliano empezó a ir una vez por semana a la Casa de Cultura. Allí conoció a otros como él, niñas que venían de casas rotas, niños que no sabían lo que era una noche sin miedo. Y por primera vez no se sintió raro, se sintió parte de algo. Con el tiempo dejó de escribir solo sobre dolor. Empezó a escribir sobre otros mundos, con cicatrices, sí, pero también con ventanas abiertas. Mundos donde los niños encontraban refugios, aunque fueran pequeños. Su madre, por su parte, seguía en lucha. Tenía recaídas. A veces no podía levantarse. A veces se encerraba, pero ya no estaba sola. Había mujeres que la apoyaban, que la llamaban, que le recordaban que merecía una vida distinta. Emiliano la cuidaba sin dejar de ser niño. No era su padre, no era su salvador. Era solo un hijo que aún creía, en lo más profundo, que su historia no debía repetirse. Una mañana, mientras desayunaban café con pan duro, su madre le preguntó qué quería ser de grande. Emiliano no supo qué responder. Pensó en muchas cosas: escritor, maestro, psicólogo. Pero solo dijo: quiero que nadie más tenga que dormir bajo una cama. Ella lo miró con los ojos llenos de algo que no era tristeza ni culpa,
sino una especie de orgullo roto. Pasaron los años. Emiliano creció. Su cuerpo cambió, pero sus ojos no. Seguían teniendo ese brillo tenso de quien ha visto más de lo que debía. Siguió escribiendo, siguió caminando entre ruinas y rescatando palabras. Su madre se mantuvo sobria la mayoría del tiempo. Tuvieron peleas, distancias, silencios. Pero también risas, pequeñas, tímidas, como brotes entre los escombros. Nunca volvieron a saber del padre. Algunos decían que murió, otros que se fue al norte. Emiliano no quiso averiguar. Algunas puertas, cuando se cierran, es mejor dejarlas cerradas. Años después, en una charla en una secundaria, leyó otra vez su historia. Ahora con voz de joven, con barba incipiente y manos firmes. Al terminar, una niña se acercó y le dijo en voz baja: «Yo también me escondo debajo de la cama». Emiliano no respondió de inmediato. Solo le regaló uno de sus libros, con una dedicatoria escrita a mano. «No estás sola. Tú también puedes contar tu historia». Y supo en ese instante que todo ese dolor tenía sentido, que no lo definía, pero sí lo guiaba, porque había sobrevivido, sí, pero más que eso, había encontrado cómo transformar los escombros en palabras, cómo convertir los gritos en susurros, cómo tender puentes desde la herida. Emiliano ya no dormía bajo la cama. Ahora dormía en su cuarto, con libros en la repisa y cuadernos en la mesa, y aunque algunas noches aún soñaba con pasos tambaleantes y portazos, al despertar sabía que ya no era aquel niño escondido entre el polvo. Era alguien que había aprendido a nombrar el miedo, a escribirle, a mirarlo de frente. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: «Yo también estuve roto,